hermanos que en esta noche nos permite entrar a su hogar por medio de esta radio de Sana Doctrina, El Camino de la Verdad. Le damos gracias al Señor una vez más, también a todos los hermanos que nos van a ver a través del programa Pregunta y Respuesta de nuestro ministerio. Así que agradecemos a todos los hermanos que van a oír y van a observar también a su vez este mensaje que hoy hemos titulado La fornicación y el adulterio. Un tema bastante importante tocar en los tiempos que estamos viviendo. La situación en la iglesia actual es bastante compleja, sin duda. Estamos en tiempos finales. Jesucristo mismo en el libro de Mateo capítulo 24 nos enseña que hay que tener bastante cuidado. Van a haber engaños, van a haber situaciones bastante adversas que van a ser contrarias a la voluntad de Dios, y aún a la doctrina de Cristo se le va a hacer oposición. Por lo tanto, estos mensajes son muy edificantes para aquellos que amamos la verdad y sabemos que la verdad nos hace libres, según lo que dice Juan 8, 31, 32. Por lo tanto, querido hermano, usted que puede estar en este momento oyendo la palabra de Dios, quiero invitarle que me pueda acompañar bajo el tema la fornicación y el adulterio. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, queremos redimir el tiempo y sin duda lo importante de esta noche es poder oír lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Quiero que me acompañes a la palabra del Señor, querido hermano, y vamos a ir a un texto bíblico que sin duda nos va a dar un pie para poder comenzar a citar esta palabra bendita y nos va a dar un camino recto, con un final claro y sin duda alejado del pecado. Quiero que me acompañe a la primera epístola de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7. Acompáñenme a su Biblia, a todos los hermanos que están oyendo y aún observando. Le invito a poder oír la palabra de Dios conforme a lo que está escrito. La palabra, hermanos, se escribió para estudiarla y sin duda escudriñar la Escritura, porque en ella hallaréis la vida eterna. Y también dijo el Señor: erráis porque ignoráis las Escrituras. La Escritura hay que escudriñarla, hermano, para poder saber la perfecta y maravillosa voluntad de Dios. Bajo el tema la fornicación y el adulterio. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 7 de esta manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Les voy a repetir: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por lo tanto, querido hermano, bajo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a una iglesia como la de Tesalónica, que sin duda era una iglesia que recibió el mayor mensaje que puede recibir lo que hoy conocemos como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia amada del Señor, la amada del Señor. Es el mensaje del arrebatamiento, pero sin duda también les advirtió que tengamos mucho cuidado, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Este es el tema que hoy lamentablemente no se está oyendo mucho en los púlpitos. Debería ser el mensaje central. Jesucristo, dice la Escritura en Lucas y en Marcos, que cuando se paró a comenzar a predicar el Evangelio dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Por lo tanto, tenemos que entender esto, hermano. Cuando Jesús se paró o se puso en pie en las calles polvorientas de Jerusalén, Él dijo: el tiempo se ha cumplido. Habló de un tiempo. Si usted va al libro de Colosenses capítulo 2, verso 16, va a oír que el mismo apóstol Pablo habla de un misterio que se reveló para los cristianos, que es la iglesia del Señor. Y el mismo Jesús ya lo había adelantado cuando Él dijo: el tiempo se ha cumplido. Cuando hablamos de un tiempo que se está cumpliendo, estamos hablando que llegó un momento en el cual tenemos que detenernos y comenzar a meditar y a pensar que hoy estamos siendo guiados, dirigidos 100% por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el consejo que el apóstol Pablo está dando a los tesalonicenses, sin duda, es vigente para los tiempos actuales. Dijo: Dios, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿Qué habla de inmundicia? Algo que está en contra de la santidad. Es algo inmundo, algo que no deseamos, algo contrario a la luz, las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Las tinieblas son contrarias a la luz. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Sin duda, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 5:23 habla que nuestro mismo Dios de paz nos tiene que santificar por completo, espíritu, alma y cuerpo. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser irreprensible nuestra espera en el Señor. Por lo tanto, querido hermano, en este momento solamente queremos hacerle llegar que la fornicación
Como dice la Escritura, si usted me acompaña a la palabra de Dios, quiero que comience a tomar su Biblia. Vamos a comenzar con la fornicación. La Escritura señala muy claro sobre el tema de la fornicación y nos da una advertencia. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Usted sabe que el que es de Dios no peca, lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, el que es de Dios no peca. En 1 Juan capítulo 1 y el capítulo 2, en sus primeros versículos, enseña que nosotros, de una u otra manera, por ignorancia, pecábamos, pero ahora que estamos en Cristo no debiéramos pecar. La Escritura en el capítulo 2 del libro de Juan, si usted va a la palabra del Señor, porque hay gente que dice, no hermano, tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos, somos jóvenes, por lo tanto, denos la libertad para poder conocer, comprender un poco más de esto, para que cuando lleguemos al matrimonio, no vayamos con un desconocimiento y dure muy poco nuestro matrimonio. No se equivoquen, la Biblia es bastante clara, dice que no hay que pecar. La Escritura dice, en 1 de Juan, si usted va a la palabra del Señor, en el capítulo 2, verso 1 dice el apóstol Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escuche bien, para que no pequéis. Así que todos los que avalan el pecado, les quiero decir, les tengo una mala noticia. Los apóstoles enseñaron que no había que pecar. La carta de los Romanos, en el capítulo 6, vamos a la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 6, porque hay gente que muchas veces no entiende la palabra porque la ignora. Y erran, porque ignoran las Escrituras. La Biblia hay que leerla para poder comprender su contexto, su enseñanza, y sin duda para poder aplicarla en nuestra vida tenemos que saber lo que Dios habló por medio del Espíritu Santo a sus santos apóstoles y aún también a los profetas en el antiguo tiempo. La Escritura en el libro de Romanos, capítulo 6, vamos a hacer un pequeño, un camino, una línea, una dirección clara para entender el mensaje. Estamos en la fornicación. La Escritura dice, en el capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es mi pregunta para los hermanos, para todos los que me están escuchando, para los pastores que avalan el pecado, que generalmente en el púlpito dicen, aquí nadie puede decir que no hemos pecado. Porque hay gente que justifica el pecado y avala el pecado y aún fomenta el pecado. Y este dicho es muy popular dentro de la iglesia cristiana evangélica. ¿Quién puede decir que no ha pecado? Hermano, la Escritura dice que no tenemos que pecar. Y si alguno ha pecado, tiene abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, pero no debemos pecar. Tengamos cuidado con ese concepto equivocado que tenemos. Que todos pecamos, hermano. El que es de Dios no peca. Eso lo dice la Escritura. Por lo tanto, tenemos, obviamente, un cuerpo de muerte que el mismo apóstol Pablo tenía. El mismo libro romano nos señala. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. Mire, el apóstol Pablo dice, lo que hemos muerto al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? ¿Qué significa morir? Pasar una vida, ¿cierto? Para los que mueren en el cuerpo, pasan una vida eterna, que es con Dios o en el infierno. Y la Escritura dice, que el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta para todos estos teólogos que avalan la fornicación de los jovencitos dentro de la iglesia, que le dicen, conózcanse, tengan relaciones íntimas antes del matrimonio. No, eso no es pecado, porque tener relaciones íntimas significa una demostración de amor. Esos pastores sinvergüenza que lo único que hacen es avalar el pecado, dice la Escritura, y el apóstol Pablo le está diciendo en este momento, no tan solo los que me oyen, sino los que me están viendo también en este momento. La Escritura dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, porque los que hemos muerto, ¿cuántos han muerto para el pecado? ¿Cómo viviremos aún en él? La fornicación, querido hermano, es pecado. Y lo que hemos leído dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Escuche bien esto. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por lo tanto, todos los que avalan este montón de gente liberal
que yo la palabra liberar creo que es muy suave, este montón de sinvergüenza, pervertidos que andan avalando la fornicación de los jóvenes y aún de los adultos dentro de la iglesia, porque no son capaces de decirle a los hermanos adúlteros, que quizás que vienen de un problema matrimonial del mundo y tienen una relación íntima aún con una mujer adulta, no son capaces de decirle ni predicarle que se tienen que casar. Ese es el gran problema de hoy, por eso que hay tanto pecado dentro de la iglesia, por eso no se mueve la gloria de Dios, por eso no vemos al Espíritu Santo dirigiendo a los pastores, porque los pastores se han hecho unos perros mudos, como dice Isaías 56:10. No hablan la palabra, se callan, atalayas ciegos, perros mudos, soñolientos que aman el dormir, que solamente buscan la forma de saciar sus propios vientres. Eso lo dice la Escritura. Lamentablemente hoy, hermano, la negligencia que estamos viendo dentro de los ministerios está llevando también una consecuencia en el pueblo de Dios, que está haciendo lo que quiere la iglesia hoy. En los tiempos, querido hermano, escuche bien, en los cuales Moisés murió, se levantó Josué, y luego dice la Escritura que hubieron hombres que comenzaron de una u otra manera a reinar, a ser usados por Dios, y uno de esos hombres se llamó José. José, dice la Escritura, que fue llevado por Dios poderosamente para sacar en libertad al pueblo de Israel en los tiempos que Egipto estaba subyugándolo. Y la Escritura dice que después que José murió, se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho con José. Por lo tanto, hoy se está levantando una generación que no está conociendo la voluntad de Dios, porque los pastores, escuchen bien esto, estos pastores sinvergüenza que tenemos dentro de la iglesia, no están hablando la palabra de Dios como está escrita. Si acá no estamos motivando a nadie a ser violento, estamos motivando a que se hable lo que dice la Biblia. Yo no estoy hablando algo por mi propia cuenta. La Escritura dice, huid de la fornicación. Y si hay algún hermano en este momento que tiene 40, 30 años y tiene una relación íntima y dice, bueno, yo vengo en esta condición del mundo, le tengo que decir que se tiene que casar, porque si no se va a ir para el infierno. Y si su pastor no se lo ha dicho, lamentablemente hoy está escuchando la palabra, y por esta palabra usted va a ser juzgado. La Escritura dice que tenemos que tener oídos prontos para oír y ser tardos para hablar. Por lo tanto, necesitamos en estos tiempos, querido hermano que me está escuchando y que me está viendo, que hoy la fornicación se está avalando dentro de la iglesia del Señor. Y el que peca contra su propio cuerpo está pecando. Entienda esto. Mire lo que dice la Escritura también en 1 Corintios 6:18. No perseveraremos en el pecado. Está equivocado si usted dice, no, todos pecamos, hermano, usted es santo. Tenemos que ser santos. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escrito está, y esto no se me ocurrió a mí. No soy más santo que nadie, pero sí procuro la santidad, porque esa es la que conviene a nuestra casa, dice el Señor. Esa es la casa en la cual Dios habita, el templo del Espíritu Santo. Y por eso creo que me acompaña a 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Yo no le voy a predicar algo que sale de mis labios, le voy a predicar lo que dice la Biblia. Y por eso mucha gente a nosotros no nos quiere. Mucha gente dice, no, ¿cómo predica ese predicador? De la manera que se expone o se exhorta a la iglesia, la gente no se va a convertir nunca. El problema es que usted quiere mantenerlo siempre en el pecado y no quiere que la gente abra sus ojos, porque al momento de abrir sus ojos y que se les caigan las vendas mágicas que el mismo diablo le ha puesto, van a salir corriendo de su iglesia, porque han entendido que usted es un mentiroso, un engañador y sin duda un perro mudo, porque no le ha dicho lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, la fornicación es pecado y nosotros no tenemos que estar fornicando. Se lo digo como joven. Yo llegué al evangelio joven, me casé con mi esposa y ha sido la única esposa y la única que voy a tener, gracias a Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. Y la Escritura dice que tenemos que tener el lecho sin mancilla. Después voy a hablar del adulterio, así que no se me escape usted. Porque después voy a hablar del adulterio para todo ese montón de adúlteros que tenemos dentro de la iglesia. Pero quiero meterme con la fornicación. Porque hay un montón de diáconos que tienen una relación con una persona en su entorno y está como diácono. Ese hombre no está apto para estar como diácono, porque los hombres de Dios tienen que ser irreprensibles, preparados para toda buena obra, le dice la Escritura. Y la fornicación no es un requisito, todo lo contrario, es algo que te quita la autoridad para estar ejerciendo un diaconado o ser oficial dentro de tu iglesia, y sin duda ser pastor, ni lo piense, porque un pastor no puede estar fornicando, porque hay un montón de pastores que no se casan nunca y andan puro fornicando. Un montón de predicadores que andan por el mundo predicando y lo único que hacen es fornicar, porque solamente les gusta la inmundicia. Y Dios no nos ha llamado inmundicia, sino a santificación. Lo leímos en el primer texto. La Escritura, querido hermano, dice en el verso 18, huid de la fornicación. Lo hemos leído, el texto base. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está contra el cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
La pregunta del apóstol Pablo para usted y para mí es, ¿o ignoramos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Para todos los que dicen, bueno, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Querido hermano, si usted es cristiano, le tengo una mala noticia. A usted ya no le pertenece su cuerpo, porque usted es templo del Espíritu Santo. Así que si usted es cristiano, comienza a dejar la fornicación, comienza a dejar la inmundicia, comienza a dejar esa que solamente lo hace pecar, y también usted comienza a dejar ese novio que lo único que le hace es pecar, y después anda cantando corito, alabanza dentro de la iglesia, después de haber fornicado, revolcado toda la noche, fornicando. Usted dirá, qué fuerte lo que está diciendo, pero es la verdad, hermano. Es la verdad, yo estoy llamado para decir la verdad. Hay un montón de coristas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y después están cantando alabanza a los sinvergüenza. Eso es pecado delante de Dios. Si hoy no le ha puesto Dios la mano, en el día del juicio va a arder en la llama del infierno. Porque hay gente que dice, no, Dios me está apoyando en esto, Dios no ha hecho nada. No se equivoque. El juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios. Y usted, querido hermano, está en la lista de los que van a de alguna u otra manera, van a ser los principales culpables de que mucha gente se equivoque y se vaya derechito para el infierno. Tenga cuidado. Tenga cuidado de apoyarse en su propia opinión, como dice el libro de Proverbios. Tenga cuidado en pensar que Dios no lo está mirando, pensando usted que Dios no está haciendo nada y que Dios está haciendo el ciego. Dios no es alcahuete de nadie. Dios no le va a sorbar la espalda a nadie. Por amor, Dios mandó al infierno a un montón de pecadores en los tiempos del diluvio. Dios, por el pecado de Sodoma y Gomorra, quemó un montón de pecadores y lo llevó a freírse en el infierno. Y la gente no quiere predicar eso, porque lamentablemente no les conviene hablar esa palabra, porque a la iglesia se le van a vaciar. ¿Qué iglesia le gustaría que su pastor le dijera que es un fornicario, que no puede estar en el coro, que no puede predicar hasta que deje la acción de estar fornicando y pecando contra su propio cuerpo? Eso lo dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? Yo le hablo a todos los que van a ver este video. Y siga viendo el video porque lo va a edificar la palabra de Dios. Le va a molestar, pero la verdad molesta. La verdad duele. Pero después de esa molestia y de ese dolor viene la restauración, viene el cambio, la transformación del Espíritu Santo, lo que se conoce como convicción de pecado. Necesitamos que la iglesia tenga convicción de pecado, que haya un arrepentimiento. El arrepentimiento, dice la palabra en el griego, que significa cambio de mentalidad. Necesitamos dentro de la iglesia un cambio de mentalidad, una metanoia, un arrepentimiento genuino, arrepentido y convertido, y serán borrados vuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor. Tiempo maravilloso, tiempo de refrigerio. ¿Cómo le va a gustar, querido hermano, a usted, si no quiere huir de la fornicación, seguir en pecado? Quizás el pecado es sabroso. Quizás es sabroso que usted esté con esa mujer, o usted, mujer, esté con ese varón por la noche. Quizás es sabroso, 15, 20 minutos, pero va a estar una eternidad en el infierno. Considere eso, querido hermano. 15 minutos de fornicación, ¿qué le va a dar? Un placer sexual, un placer íntimo, pero en el infierno se va a quemar por la eternidad. ¿Qué vale más, hermano? Su salvación o un momento de placer. Deje a su novia. No es que llevo 8 años fornicando, déjela entonces, que esa mujer no le sirve para nada porque no ha sabido hacerse respetar. Y usted, mujer, también, deje ese varón que lleva por 8 años fornicando, porque ese tampoco lo ha dejado, le ha permitido mantenerse en santidad. No vale la pena estar con un hombre o una mujer así. Así que comienza a hacer lo que dice la Biblia. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Huya de la fornicación, es tiempo. Es el tiempo aceptable. No endurezca más su corazón. Si Dios hoy le está hablando, huya de la fornicación. Le predico de esta manera para que usted entienda. Se me está permitiendo predicar por medio de la radio el camino de la verdad, y a través de este programa Pregunta y Respuesta, para que usted pueda entender lo que dice Dios a través de su palabra. No estoy predicando lo que a mí me conviene, o lo que yo piense en la doctrina de mi concilio, que el diablo se lleve mi concilio. Porque hay gente, hermano, que predica según el concilio, según el ministerio, según lo que dice el pastor o el presidente del ministerio. A mí no me interesa lo que diga mi presidente del ministerio, a mí me interesa lo que dice la Biblia. Y eso no quiere decir que no respeto a los que están por delante de la obra, o no respeto a los que están por delante. Dios los bendiga a los hombres de Dios que están por delante de la obra. Pero lo que quiero decirle y enfatizarle que aquí el que manda es Dios. Aquí el que manda es lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que le guste bien y al que no le guste bien también, si acá Dios no le está pidiendo la opinión a nadie, si usted aprueba esto o no. La fornicación es pecado. No ignore que somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. El que fornica no puede decir que tiene el Espíritu Santo, se lo dejo claro. El que está fornicando
Y el que tiene una relación antes del matrimonio no puede decir que lo está moviendo el Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice Colosenses capítulo 3, escuche bien, léase completo la Escritura. En el capítulo 3, y se va a dar cuenta que cuando estábamos en ignorancia, hacíamos lo que obviamente ignorábamos, que era fornicar, adulterar, mentir, engañar, etcétera, etcétera. Pero por lo tanto, como hoy ya no estamos en desobediencia, ya no hacemos lo que antes por desobediencia hacíamos por costumbre. Ahora no, la costumbre nuestra es santificarnos, es apartarnos del pecado, es apartarnos de la fornicación. Le hablo a todos esos jóvenes, a todo este montón de cantantes cristianos que andan por el mundo, que son un montón de fornicarios, y se lo digo en el Espíritu Santo. No estoy diciendo esto porque a mí se me está ocurriendo. Hay un montón de cantantes cristianos jóvenes que son de esta nueva generación de perversos que se han metido dentro de la iglesia, que son un montón de fornicarios. Y se lo digo en el nombre del Señor, un montón de fornicarios que deberían estar arrepentidos antes de estar cantando en los púlpitos, ensuciando los púlpitos con fornicación. Imaginen que estamos hablando de la fornicación nomás. Y aún tengo tiempo, gracias al Señor. Por lo tanto, hermano, la Escritura dice que no tenemos que ignorar que somos templo del Espíritu Santo. Y no ignoren porque el Espíritu Santo habita en vosotros. Usted dirá, no es que Dios no me ve, pero el Espíritu Santo está en ti si eres cristiano. Y tenga cuidado con eso. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este tiempo ni en el venidero. Tenga cuidado. No se burle del Espíritu Santo. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembra, eso también segará. El que siembra para su carne, que dice la Escritura, segará corrupción. Va a ser el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Así que tenga cuidado. ¿Para qué está sembrando? ¿Le gusta fornicar? ¿Le gusta tener relaciones sexuales en el matrimonio? Váyase para el mundo entonces, porque está ensuciando la iglesia maravillosa de Cristo, la iglesia santa. Si le gusta andar en pecado, váyase para el mundo, porque al final se va a ir para el infierno igual. Si los pasajes para el infierno ya lo tiene comprado al momento de estar fornicando. ¿Qué hace dentro de la iglesia? La hipocresía lo va a llevar para el infierno igual. ¿Qué hace dentro de la iglesia? Mejor arrepiéntase. Deje el pecado atrás y comienza a servir a Dios. ¿Qué se anda preocupando, hermano, lo que dice su novia o su novio? Y estoy hablando de toda edad. No estoy hablando solamente de los jóvenes, estoy hablando también de los adultos, los que no se han casado. Porque ahora tienen esas relaciones libres. Esas relaciones que se llaman convivencia. No se casan nunca. Siempre ponen excusa para casarse y siguen en fornicación y creen que se van a ir para el cielo. Va derechito para el infierno. Así que cásese. Cásese, porque eso es lo que Dios le agrada. Que se case, dice la Escritura. Eso es lo que nos conviene, casarnos. Porque el que haya esposa, haya el bien, dice la Escritura. El que haya esposa, haya el bien. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado con esto. La fornicación dentro de la iglesia es un tema que no se toca mucho, porque estamos llenos de fornicarios. ¿Por qué cree que el pastor no habla casi nunca de la fornicación? Y no le habla cara a cara a los coristas para que se santifiquen, porque él mismo sabe que aún su hija y su hijo están en fornicación. Así que el pastor no tiene ni siquiera autoridad para predicarle a la iglesia, porque sus hijos, que deberían ser una conducta intachable dentro de la iglesia, también están fornicando con un montón de hermanos y de hermanas dentro de la iglesia. Y toda la iglesia sabe, menos el pastor, porque el pastor anda preocupado de andar haciendo otras cosas menos de estar pastoreando la iglesia del Señor. Eso está pasando hoy dentro de la iglesia, porque hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido el temor de Jehová. Hemos perdido el rumbo, la Escritura. Ya no es nuestra regla de fe. Ya no es nuestra regla de fe la Escritura. Ahora predicamos lo que el psicólogo dice, lo que el pastor dice. Ahora no se predica la Biblia. Se predica en muy pocos púlpitos se predica la Biblia. Hoy estamos llenos de pensamiento humanista. De que yo creo, de que yo pienso y de que yo veo. Pero nunca hablan de lo que dice Jehová de los ejércitos. Como dijo Jesús, escrito está, escrito está. El apóstol Pedro también dijo, porque escrito está, porque escrito está. El apóstol Pablo decía, así el Señor me lo dijo, así el Señor me lo reveló, así Dios me lo trajo a memoria. Eso necesitamos escuchar en los púlpitos. La fornicación, querido hermano, es pecado y nos lleva derechito para el infierno. Y ese es el mensaje de hoy. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Fornicación es una manifestación de las obras de la carne. Entonces usted no está en el espíritu cuando está fornicando. No se equivoque. Usted dice, no es que hablo lengua, es que danzo, es que Dios no usa en profecía, pero si anda en la carne y fornicando, no lo está dirigiendo el Espíritu Santo, lo está dirigiendo el espíritu del anticristo que está en acción.
Escuche bien esto, hay dos espíritus que se están moviendo en el mundo. Uno que está dentro del cuerpo, que es la iglesia de Cristo y habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, y hay otros que están dando vueltas por el mundo, engañando a un montón de cristianos, diciendo que la fornicación es de Dios. La Escritura dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que tenga cuidado, hermano. Y al pecar contra su propio cuerpo, si usted es cristiano, está pecando contra el mismo Espíritu Santo que habita en usted. Así que tenga cuidado. Manifiesta solo ahora la carne. Escuche bien. Marcos 7:21, Jesucristo hablando. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde sale la fornicación? De su corazón. No le eche la culpa. No es que mi novia me tentó, mentira, porque usted quiso fornicar. No es que pasó una mujer tan bella, estos pastores, este montón de sinvergüenza que siempre andan echando la culpa al resto y nunca reconocen sus errores. La Escritura dice que del mismo corazón nuestro nacen, escuche bien, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos deseos. Y entre eso está los adulterios, las fornicaciones. Si a usted le gusta fornicar es porque usted desea fornicar. ¿Qué le echa la culpa al diablo? ¿Qué le echamos la culpa al diablo? Si el diablo anda haciendo de la suya en otro lado. Si el diablo sabe que le gusta andar fornicando, si el diablo sabe, no le eche la culpa al diablo, deje de justificar su pecado y métase en oración y en ayuno para que lo controle el Espíritu Santo y deje de estar pecando. Todo le echa la culpa al diablo, todo le echa la culpa al diablo. Está bien, la Escritura dice que el mundo está bajo los pies del maligno, pero hay pensamientos y deseos que nacen del corazón del hombre, y lo dijo Jesús, y la fornicación y el adulterio son uno de esos deseos que salen del corazón del hombre y de la mujer. Por lo tanto, hermanos, tengamos bastante consideración de esto. Dice la Escritura, huye también, en el libro de 2 Timoteo capítulo 2, verso 22, dice, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entendamos esto bastante claro. El apóstol Pablo le está hablando a un joven Timoteo, los teólogos dicen que aproximadamente tenía 17, 18 años Timoteo cuando recibió esta carta, por lo tanto era un joven. Y este hombre, llamado Timoteo, recibe un consejo del apóstol Pablo y dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Sabe que hoy, hermano querido, sabe por qué hay tanta fornicación también dentro de la iglesia? Porque se hacen estas famosas fiestas cristianas, estas discotecas cristianas, que solamente los papás le dan permiso al hermanito joven para que se vaya a fornicar con la hermanita dentro de la iglesia, de estos famosos eventos mundanos que hacen. Ese es el gran problema. ¿Por qué cree que después de los 3 meses un montón de jóvenes están embarazadas de 12, 13 años? Esa es la estadística. De 5 cristianas dentro de la iglesia, jóvenes, 3 quedan embarazadas a corta edad. La estadística, y dentro de la iglesia no debería quedar ninguna, porque se supone que se están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y esa es la realidad de hoy. ¿Usted cree que hace 20, 30 años atrás se permitía que la jovencita y el joven anduvieran solos, haciendo lo que a ellos mejor les conviene? Hoy se ha perdido el temor de Dios, hermano. Y el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Hoy nos hemos hecho necios por dejar el temor de Dios. Y ese es el gran problema. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy no hay temor de Dios. Hay un montón de conocimiento, pero humano, del hombre, desde su propia concupiscencia. Está enseñando. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lo dice. Que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Tenga cuidado, la fornicación es pecado y el que peca contra su propio cuerpo es porque está fornicando. Tenga cuidado con eso. La Escritura también dice, Mateo 5, 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tenga cuidado con eso. Ya vamos a entrar en el adulterio. Por lo tanto, querido hermano, tengamos en consideración esto. La fornicación es pecado. Todo acto sexual antes del matrimonio, escuche bien, sea adulto o joven, es pecado. No es que yo soy maduro, mentira. Porque si usted fuera maduro, de alguna manera se sujetaría a su miembro y no anduviera fornicando. No hemos metido solamente la fornicación, pero también quiero hablar del adulterio.
Acá la pista se va a poner un poco más pesada. Y espero que acá se le vaya el gozo, para que entre el arrepentimiento en su corazón. La Escritura dice, escuche bien esto, la Escritura dice, de esta manera, y esto no se me ocurrió a mí, la Escritura dice, en el versículo de Hebreos capítulo 13, verso 14, vamos a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, verso 14, acompáñenme todos los que están oyendo y viendo en este momento esta predicación. La Escritura dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, escuche bien, y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay gente que dice, no, yo voy a fornicar, si total, un día voy a tener que dar cuenta a Dios, pero ¿usted cree que va a ser en el tribunal de Cristo? Va a ser en el juicio del gran trono blanco y ahí se va a pudrir por siempre. En el Hades, en el Seol, en el Gehenna, para los que se creen teólogos. Allá se va a pudrir usted, porque a esos Dios los va a juzgar allá, en el juicio del gran trono blanco. Allá los va a juzgar estos fornicarios y estos adúlteros, porque la Escritura dice, sea honroso en todo el matrimonio. Ahora me metí con los matrimonios. La pista se pone pesada ahora. El matrimonio, hermano, tiene que ser honroso en todo el sentido de la palabra. Si usted decidió casarse, honra a su esposa y viceversa. Honre a su esposo. Su cuerpo ya no le pertenece a usted, sino le pertenece a su esposa. Y a usted, mujer, le pertenece su cuerpo a su esposo. Entonces no ande deseando estar con otros hombres que no sean su esposo. O viceversa, no desee estar con otras mujeres si no son su esposa. Porque lo honroso tiene que ser en todos el matrimonio. Por lo tanto, hermano, hoy aún el adulterio está siendo aceptado en muchas iglesias evangélicas. En este país de Argentina, en el cual estoy radicado, ya aproximadamente por un mes me he encontrado con la sorpresa y la desagradable sorpresa que muchos pastores que dicen ser apóstoles se han casado 3 o 4 veces, hermano. Hay uno llamado Héctor Aníbal Jiménez, que se dice ser apóstol, es un adúltero, se dijo el diablo. Ojalá pueda ver esta predicación. La que tiene hoy no es su esposa, si este la cambió por una más joven. Así está hoy el ministerio. Un montón de pastores que han adulterado 5, 3, 4 años y nunca se han hecho disciplinar y aún siguen pastoreando. Un montón de sinvergüenza. Así está la iglesia hoy. Y usted dígale algo y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7 del capítulo 1, del 7 verso 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la vara que me dice seréis medidos. Y te meten el miedo, el cuco. No diga eso. Pero la Escritura dice que sí podemos juzgar. El espiritual, dice el apóstol Pablo, juzga todas las cosas y él no ha juzgado a nadie. Yo no he cometido adulterio, no estoy en adulterio, no ando en fornicación, por lo tanto puedo hablar estas cosas. Tengo la autoridad de la palabra y de Dios y de un testimonio que gracias al Señor hemos guardado con mi esposa. Y por lo tanto hoy no lo juzgo yo, sino lo juzga la palabra. La palabra dice que el adulterio nos roba y sin duda nos lleva derechito para el infierno. Y es una deshonra contra Dios. La Escritura dice en Éxodo 20:14, en el antiguo tiempo ya se hablaba de este tema. La Escritura dice, no cometerás adulterio. La Escritura también dice en el libro de Proverbios capítulo 6 verso 32, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, en el que algunos dicen, no, imagínate, tengo a mi esposa, imagínate, tengo otras 2 por fuera, y se sienten los cancheros, los más hombres, los que son los más sabios, qué sabiduría tienen, que están engañando a su esposa y tienen 2 mujeres por fuera. Mira lo que dice la Escritura. Este es un consejo para ti. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Eres un imbécil. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eres un necio. Te crees sabio porque tienes 2 o 3 mujeres, pero eres un imbécil, te lo digo con todas sus letras. Porque estás deshonrando a Dios. Mayormente si eres cristiano. Estás deshonrando a Dios y tú crees que Dios va a ser burlado. No. Ascuas de fuego estás poniendo sobre tu cabeza. Eso es lo que estás poniendo. Estás poniendo fruto y papitas para el loro, como dicen en Argentina, para el día del juicio final. Estás haciendo comida para el infierno en esa condición, en adulterio. Y obviamente no tiene entendimiento y corrompe su alma el que tal hace. Obviamente, te corrompiste. Estás en adulterio, estás corrompido, porque tu alma se corrompió y tu alma no le pertenece a Dios. Ya se la entregaste al diablo.
Adulteraste y ya te entregaste para el diablo, vendiste tu alma al diablo por un momento de placer insignificante. Esa es la gran verdad. Adulterio. Adulterio, no se habla mucho de adulterio dentro de la iglesia. Por eso tenemos tanto adulterio dentro de las cosas de Dios. La Escritura dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos, escuche bien, no heredarán el reino de Dios? No erréis. No se equivoque, hermano. No es que tengo mi esposa y Dios me va a permitir casarme de nuevo. No se equivoque. Si usted ya se casó una vez, no ande pensando en casarse nuevamente porque va a caer en adulterio. Es una sola vez el matrimonio. Tenga cuidado con eso. Hay pastores que dicen, no, si hay carta de divorcio porque Jesucristo lo enseñó. Lea bien. ¿Quién fue el que avaló la carta de divorcio? ¿Fue Dios, Moisés? Le dejo tareas para la casa, porque hay algunos que hablan de la ignorancia, de lo que dicen los bobos, los pastores bobos que tienen dentro de su iglesia, que andan avalando el adulterio. Que dicen, no, bueno, hermanito, hermanita, como su esposo no se quiso convertir, o como su esposa, no quiere hacer las cosas del Señor, bueno, déjela y búsquese otra esposa, porque así están aconsejando hoy. En vez de restaurar esos matrimonios, ver la forma de poder restaurar esa familia, y que sean un solo cuerpo y puedan los dos servir a Dios en la voluntad y la santificación que Dios nos demanda. Le dan un consejo equivocado, le dicen, no, dele carta de repudio, carta de divorcio. Pero esa carta, hermano querido, Moisés, escuche bien, Moisés le escribió. Escuche bien. Dios permitió que Moisés hiciera eso porque había un montón de adúlteros en ese tiempo. Por lo tanto, hay gente que dice que no, la carta de divorcio, eso es para el mundo, hermano, en el mundo que se divorcien, pero usted se tiene que casar una sola vez y para